y soy miembro del grupo de combate al crimen organizado transnacional de la Organización de las Naciones Unidas. Una de las áreas que manejo precisamente es el combate al crimen organizado a través de medios digitales y de redes de comercio. Es el área en la que me especializo para la ONU. Bien, vamos a hablar del TIMEC, que es una parte bien importante. Ya sé que han escuchado muchísimo del TIMEC, pero la parte aquí interesante es, tengo una presentación que se les van a hacer llegar, ya la tienen aquí los organizadores, es de apoyo, ¿ok? Vamos a ir viendo distintos temas con referencias a Charlie. Yo les quiero preguntar primero, ¿quién de aquí ha comprado algo importado en la última semana? Sin miedo, yo también. Ahí estamos. Ahora, ¿quién ha comprado algo importado chino? Temo también cuenta ahí. Sí, sin miedo. No toda la moda es italiana. ¿Okay? Bien, ahora, la parte importante. ¿Se han fijado que han subido los precios? El año pasado tuvimos 3 subidas de aranceles y no fue por el TIMEC, porque mucha gente solo se enfoca en el tratado, pero tenemos aranceles también diferenciados que obviamente ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es que están presionando el tema económico internacional. Y entonces ahí es donde entran precisamente muchos temas en los que convergen los temas comerciales con el tema de cumplimiento. ¿Por qué estoy aquí? Porque yo formo parte, para los que no saben, hay una ley en México que se llama Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que señala que en México hay 2 confederaciones, Concanaco y Concamín. Concamín ve la parte industrial y una vez que el producto está fabricado, se pasa a comercio, servicios y turismo, que somos nosotros. Agrupamos 5.4 millones de empresas y tenemos 2.4 millones de afiliados en las cámaras de comercio. Nosotros manejamos todo lo que es comercio, servicios y turismo. Es decir, una vez que se comercializa, nos toca a nosotros. Y yo formo parte del equipo de negociación del Tratado de Libre Comercio, precisamente, estoy en 7 capítulos. ¿Vale? Entonces, obviamente, pues me ha tocado vivir de cerca toda esta parte. Vamos a darle a esto. A ver, ¿qué no cambió? A ver, sigue habiendo tratado, ¿ok? El tratado sigue existiendo. Va a haber una revisión. No sé si alguno de ustedes escuchó la famosa cláusula sunset. Esa cláusula donde había 3 opciones, ¿no? Se decía que sí se continuaba el tratado por 16 años más. Se decía que ya no se quería seguir con el tratado y entonces entraba en esta cláusula de cese, o podíamos entrar a un tema, un periodo que es donde se quedó, en el caso de que 2 de los 3 países sí quisieran continuar, de una revisión anual, ¿ok? Es decir, vamos a tener tratado al menos 10 años más, pero con una revisión de tipo anual. Ahora, ¿qué decisiones son importantes dentro del Consejo de Administración? Primero, tenemos que ver qué apetito de riesgo comercial tenemos, ¿ok? Es muy importante que ustedes vean qué es lo que van a hacer y cómo van a manejar y cómo van a desarrollar sus procesos productivos, ¿ok? Esa parte de desarrollo precisamente de procesos productivos tiene que ver con si van a seguir con sus cadenas de distribución y sus cadenas de suministro, al menos en Tier 1, precisamente, y de qué país. ¿Qué tipo de producto van a tener? Porque obviamente pues, son productos de origen, no quiero decir chino, porque nada más es China. En general son países generalmente asiáticos, porque ahí está también Vietnam, por ejemplo, está China, tenemos algunos temas también de otros lugares como Camboya. Entonces depende el lugar de origen de la materia prima, pues va a ser el riesgo comercial que también pueden tener. Clasificar su catálogo, que eso también es importante. Es decir, probablemente enfocar los esfuerzos comerciales en un tema mayor de distribución del 20% de sus productos, que generalmente te genera el 80% de tus ganancias. Si ustedes piensan bajo esa regla que generalmente funciona, el 80% de las ganancias me lo da el 20% de los productos. Entonces enfoquemos la línea de producción y de comercialización en ese 20%. ¿Okay? El otro 80% de mis productos muchas veces es un commodity, que hasta me representa esa mercancía que meto en liquidación y en barata, ¿no? Asegurar la liquidez contingente. ¿Por qué? Porque el tema aquí ya no se vale el tener excesivo inventario. De hecho, es al revés. Muchas veces lo que busco es no tener inventario, sobre todo cuando estoy hablando de líneas de comercialización digital, electrónica o e-commerce. Básicamente lo que manejan muchos ya es una consignación precisamente de producto. Obviamente tiene un costo la consignación y después de ahí la comercialización directa. Blindar la operación crítica y ahí se me olvidó, la renegociación con el cliente. Aquí es importante el tema también económico y diferenciado. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a renegociar con cada uno de mis clientes, porque yo tengo 2 impactos, el impacto arancelario y el impacto económico por geopolítica.
es decir, simplemente ahorita combustibles. Puede también ser acero. Entonces es importante que podamos ver esto. Vamos a ver si le doy un favor. Va a llegar alguien de mi staff, es que normalmente me ayudan porque soy discapacitado, pero no les avisé. Va a llegar alguien de mi staff a ayudarme ahorita, que se llama Jessica. Es que les cuento, no tengo una pata, es esta. Normalmente nunca me dejan dormir solo. Ni modo. Me tienen que cuidar. Antecedentes en línea de tiempo. No los voy a aburrir con la historia del TIME. Aquí viene, pero quien sea como de 20 y tantos años tendrá que leer la historia de cómo fue que se generó desde la época, digamos, había un TLC que se convirtió en TIME, que se iba a renegociar, que ya se renegoció de la forma que sea, y hay una historia atrás, ¿ok? Tenemos un marco legal de revisión, el TIME y el retail en cifras, retos del sector y algunos escenarios. Esta es la historia, me la va a brincar, ¿sí? Pero ahí la pueden googlear, como se dice. El horizonte precisamente es saber hasta cuándo vamos a tener tratado, pues hasta el 2035, cuando menos. ¿Por qué decimos que cuando menos? Porque el presidente actual de Estados Unidos entró el 20 de enero del 2025. Para cuando se acabe el tratado, ya no va a estar ese presidente. Entonces, digo, y no va a estar porque ya no hay forma en la que se pueda elegir según los constitucionalistas americanos. ¿Sale? Venía ese tema de que si eran 2 periodos consecutivos, ya dijeron que no, que son 2 periodos, sea cuando sea. Entonces ya habrá que ver cómo va evolucionando. Y un punto focal importante es la elección de noviembre, que viene precisamente en Estados Unidos, en el cual tradicionalmente ya sabemos que hay republicanos y demócratas, de repente por ahí brinca algún otro candidato, en ocasiones ha pasado, pero normalmente si ustedes se fijan, los republicanos están perdiendo apoyo en algunos sectores estratégicos, económicos, y además en algunos estados muy importantes que tradicionalmente han sido o han tratado de ser republicanos. Entonces han perdido apoyos, inclusive legisladores, tanto de la Cámara vamos a llamarle los representantes, que son los diputados, digamos, como del Senado, muchos están teniendo problemas en sus distritos electorales derivados de las políticas federales. Entonces es importante el ver cómo se da esta elección intermedia. ¿Qué caminos había? ¿Revisión, enmienda o denuncia o retiro? No un retiro, sino que de un país que, ojo, no se retiró, decidió no renovarlo por 16 años. Y entró precisamente en esta cláusula en la cual pues, se va a ir haciendo una revisión conjunta. ¿Qué no significa? A ver, no significa que no tengamos tratado, que desaparezca, que todo lo que se importe pague un arancel, que no hay negociaciones o que sea predecible. Básicamente se va a extender de forma anual, ¿ok? Y se va a realizar de forma anual. David, ¿eso puede afectar la inversión? Sí y no. Depende de qué tipo de inversión. Por ejemplo, una planta automotriz pues, no puede hacer una inversión pensando en un año, porque además son negocios tractores, es decir, son negocios que a su vez jalan otros negocios. En la industria del retail también tenemos una especie que nosotros llamamos como de retail tractor. ¿Cuál es? La gran construcción inmobiliaria, normalmente comercial, normalmente depende de qué, de negocios ancla. Y esos negocios ancla a su vez jalan submarcas. No les voy a decir nombres, pero piensen en los grandes almacenes departamentales, que generalmente son las tiendas ancla, y ellos operan a través de licenciamientos, franquicias de otras marcas, donde ellos ponen la mercancía, ponen obviamente el producto y la marca, pero lo opera el retail que precisamente está operando el centro comercial. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes de repente van a Perisur, van a Santa Fe, se meten a otra tienda que aparentemente es independiente y te dicen, aquí aceptamos la tarjeta de tal tienda departamental, pues porque ellos son los operadores. Entonces tenemos que entender que mucho negocio del retail en realidad también viene de ¿dónde? De negocios secundarios. Es más, ustedes, digo, lo va a decir, si ustedes se meten, por ejemplo, a tiendas como Palacio de Hierro, el retail realmente es una parte importante, pero el negocio inmobiliario, el negocio de renta, se vuelve también muchísimo mejor. Entonces, el retail a través de esto le está apostando a tener ingresos diferenciados precisamente, porque no podemos estar conscientes del rango de inversión. ¿Ok? Hay una revisión conjunta que se va a hacer. Aquí les puse algunas cifras básicamente del retail y debemos de recordar que nosotros somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, que esa es una parte también muy importante.
Es decir, y no es que esté peleado, simplemente lo que está haciendo es una diferenciación comercial. No nos ha dicho, ¿sabes qué? No quiero. Y aquí hay un tema importante, el déficit. El presidente de Estados Unidos se basa mucho del tema del déficit comercial, pero el déficit comercial no quiere decir que haya un abuso, el déficit comercial quiere decir que hay una diferenciación entre lo que importo y lo que exporto, pero también tiene que ver con temas de ¿qué? De régimen económico. Hay países como México que se han vuelto países maquileros, es decir, países donde recibimos la mercancía, la transformamos y después se supone porque no siempre pasa, que debería salir a través de una exportación. Sí, porque a veces dices, es importación temporal. Oye, ¿cuándo salió? Nunca. Pero se quedó en el marco temporal, ¿no? Entonces no debe de ser así. Se supone que es, entra, proceso, regreso, ¿no? Ya, para que no se convierta en importación definitiva. El tema es que ese tipo de procesos, obviamente, si nosotros no lo hacemos, le afectaría. Si ustedes tienen familia o han ido a Estados Unidos recientemente y han ido al súper, porque también depende del tipo de viaje que hagan, ya tú no ves a las familias. Mi hermano vive en Dallas, es ejecutivo de una empresa transnacional, bueno, mundial de hecho, y vive en Dallas, y él me contaba lo mismo, y yo lo he visto ahora que voy, ¿no? Ya las familias no llenan los carritos, inclusive de una semana a otra te puede variar el precio de un limón. A mí me ha tocado ver el real, los limones a $1, imagínense, o sea, un limón $1. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no llevo el limón en la casa. Y los taquitos van sin limón, y allá. Sí, que triste. Por si los limones de aquí nunca tienen jugo, ¿no? Pero imagínense los de allá. Entonces, ¿qué sucede? Eso es precisamente por el diferencial y porque muchos productos, sobre todo agrícolas, Estados Unidos no es autosuficiente ni siquiera en eso. A menos que quieran vivir de papas Idaho, que eso sí hay muchísima, que hacen de eso sí es autosuficiente. El tomate, la cebolla, el limón. Es más, hasta en cárnicos, en proteínas, ni siquiera es autosuficiente en Estados Unidos. Entonces, al final, no es una decisión conveniente en este momento el poder entrar en un proceso de cierre del tratado comercial. Nosotros tenemos que ver mucho con reglas de origen automotriz, aranceles de acero y aluminio, seguridad económica regional, la incertidumbre de inversión, la competitividad regulatoria y el déficit comercial, que es lo que yo les decía. ¿Por qué el retail está en el centro del debate? A ver, aquí hay varios temas con el retail. Uno son inventarios. Realmente, a menos que seas una empresa que produce en México, que seas una zapatera en León, Guanajuato, y que tú solo vendas tus productos en tus propios negocios, casi, si ustedes van a una tienda de autoservicio, departamental, inclusive e-commerce, muy poca producción es totalmente mexicana y no tiene ningún componente extranjero. Es decir, a veces hasta el empaque es extranjero, o sea, el contenido es mexicano, pero el empaque es extranjero. O al revés, si el producto llega de Estados Unidos o de algún lado, de China, de Asia, y se empaqueta y se comercializa en México, se distribuye también de una forma diferente. Entonces, primero, el inventario importado. Tenemos que ver cuál es el reto, ver en ese apetito de riesgo comercial qué tanto me conviene tener o seguir teniendo mi inventario importado, o empezar a ver si se puede producir en México, que generalmente los costos son mucho más altos. El comercio electrónico transfronterizo. Obviamente aquí hay un tema. También México, presionado por temas geopolíticos y de Estados Unidos, ha ido incrementando tarifas arancelarias precisamente al comercio electrónico transfronterizo. Por eso yo les decía de Temu, no era broma. Si alguien de aquí ha comprado en plataformas de comercio chino, le cuesta ahorita más del doble de lo que costaba en diciembre del 2025. ¿Por qué? Pues porque ha ido subiendo dependiendo también el tipo de producto. Por ejemplo, ropa y zapatos han tenido 3 alzas arancelarias que no tienen que ver con el TIMEC, pero sí tienen que ver con una presión geopolítica, digamos, de Estados Unidos para presionar en materia de TIMEC. Es decir, te presiono con el tema del tratado y ahí lo voy a tener como para obligarte a hacer ciertas cosas, pero yo por este lado te obligo a seguir subiendo aranceles y a seguir poniendo políticas comerciales. ¿Ok? La logística regional integrada. También, antes nos enfocábamos solo en la última milla. La verdad es que ahorita no, tenemos que ver una logística integrada para disminución de costos y tiene que ver también con series compartidos. Hemos estado trabajando mucho con varias entidades y así como los containers que antes venían vacíos en alguna parte, ahora se buscan llenar el sitio con mercancía de diversos importadores. Igual los centros de distribución, hay varias marcas
que han dicho, oye, mi CEDIS está en el 60, el 70%, tengo un 20 o 30% de capacidad instalada. Entonces, ¿qué hacen? Alianzas comerciales para que finalmente ahí se pueda alojar precisamente la mercancía de terceros y poder hacer una distribución. Ojo, tengan cuidado con esto porque ya ha habido antecedentes, por ejemplo, cuando usan logística compartida, de varios temas. Por ejemplo, hubo el famoso caso del agua, en el cual Danone quiso que el Grupo Modelo distribuyera su agua e inició un proceso de práctica comercial ante la Comisión de Agua, Comisión Antimonopolio. ¿Por qué? Porque pues, Coca-Cola y Pepsi se tienen que repartir por sí mismos su propia agua y le costaba. Entonces, los temas de logística también son importantes que los vean ahí. Hay varios retails por canal de exposición de palanca, básicamente los que consideramos nosotros autoservicio y clubes, departamentales, conveniencia, e-commerce, farmacias y los especializados. Les puse unas gráficas que obtuvimos del gobierno federal de aranceles y presión de costos en el retail y obviamente por los temas de China. ¿Ok? Este tema arancelario en el cual se impone, bueno, se exenta por paquetería o por producto segmentado, ya no se puede. Es decir, antes que pasaba, tú pedías un pedido de $2,000 por e-commerce, te lo segmentaban en muchos pedidos chiquitos y de esa forma decían ellos que no se llegaba al monto mínimo para pago de arancel. Actualmente ya no se puede. E inclusive, si ustedes se fijan, en varias plataformas ya te piden un RFC. Yo nunca se los dije, si dicen que lo dije, lo negaré, pero pueden poner uno genérico, que es el de SAT y no pasa nada. Yo nunca dije nada. Está la tensión geopolítica de Estados Unidos solamente y el mecanismo laboral de respuesta rápida. Tenemos que considerar seguridad y violencia geopolítica, también en cadenas de suministro, porque eso nos incrementa los costos e inclusive nos hace cerrar negocios. Entonces también tenemos que trabajar. Yo los invito a quien esté interesado. Con Canaco tenemos un observatorio de seguridad regional y trabajamos, explotamos ciudad por ciudad de las 258 cámaras que tenemos y lo trabajamos directamente con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y ahí les podemos ir diciendo más o menos cómo van los índices delictivos y ustedes pueden ir viendo los costos de producción, traslado y logística. Tenemos el nuevo entorno regulatorio hacia el 2025, en las cuales pues obviamente hay una serie de cuestiones que tenemos que ver y tenemos que considerar los temas regulatorios. Hace una semana designaron 2 carteles nuevos como FTOs, como terroristas internacionales. Pero es importante que ustedes tengan programas de debida diligencia para evitar sanciones muy importantes. Es decir, en la medida que ustedes tengan ahí un programa de búsqueda de listas negras, que es muy económico, ya les estoy hablando que estos programas cuestan $2,000 al mes, yo creo que cuestan más, y ahí busquen ustedes a sus proveedores y a sus clientes, tengan un programa de debida diligencia de cumplimiento y obviamente consideren FTOs, FCPA y FEPA, que es el tema de soborno transfronterizo, van a poder estar muy bien en cuanto a regulación. Tenemos los cárteles precisamente y todo el apoyo material, el tema de prevención de lavado de dinero, que también es muy importante, y yo no sé si ustedes puedan garantizar o puedan decir efectivamente que sus proveedores y sus clientes manejan dinero efectivamente que nunca ha tocado un delincuente. Yo no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque ignoro quiénes son los clientes de mis clientes y los proveedores de mis proveedores. Pero sí puedo tener un sistema robusto de debida diligencia que me permita disminuir precisamente esos temas, porque además hay un capítulo del TIMEC que es anticorrupción, y ese capítulo del TIMEC aplica precisamente para todos los demás capítulos. Es uno de los capítulos transversales. Y la sanción puede ser brutal. ¿Por qué? Porque si te ponen en la lista de OFAC del Departamento del Tesoro, aunque sea presuntivamente, ¿qué es lo que va a suceder? Te va a dar un riesgo reputacional brutal, te van a congelar todas tus cuentas bancarias de tus socios y de tus familiares y se va a parar tu operación. Seguramente vas a perder la empresa. Entonces es muy importante que ustedes vean este tema. Aquí está quien le aplica: empresas en Estados Unidos con operaciones en México, empresas mexicanas con operaciones en Estados Unidos, empresas que manejan transacciones en dólares. ¿Por qué? Porque aunque no operes en Estados Unidos y tú manejas dólares, esos flujos de dinero pasan a través del sistema financiero norteamericano de forma forzosa. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar el riesgo geográfico, una debida diligencia de terceros, monitoreo de listas de sanciones, protocolo de respuestas a extorsión, canales de denuncia y capacitación y controles de pagos y trazabilidad. También les podemos ofrecer en la Confederación programas de protocolos de respuestas a extorsión. Tenemos un programa muy robusto precisamente en esos temas. Tenemos una matriz de riesgos que aquí les dejamos, que es el riesgo, el indicador temprano y el umbral de establecimiento, y los escenarios. La extensión a 16 años que no se hizo, estamos en el anual, que es el ámbar, el escenario anual que es el vigente, y un escenario rojo que sería sin acuerdo o expiración, que consideramos que no se va a dar. ¿Ok? La mitigación de aranceles y el incremento de costos tiene que ver con el nearshoring táctico y con la ingeniería aduanera fronteriza.
Ya les comenté de la trazabilidad tecnológica y de la resiliencia corporativa, y hacer auditorías preventivas, precisamente mecanismos de cumplimiento y de prevención del lavado de dinero. ¿Qué va a suceder? Tenemos cláusulas importantes que ustedes deben de tener como cambios de ley para ese tipo de cambio, origen, sanciones de trabajo forzado, cláusulas de fuerza mayor, sus cadenas de suministro, seguridad, datos de ciberseguridad y resolución de disputas. Tenemos una hoja de ruta que se las dejamos por si a alguno le interesa, que es a 180 días, que consideramos que es lo que se debe de hacer y cómo lo deben de implementar para poder tener en 6 meses. Unas recomendaciones para reducir la incertidumbre y el rol de los actores clave, y con esto termino. En las empresas de retail, auditar y documentar el origen regional de su cadena de suministro, renegociar contratos logísticos incluyendo cláusulas de riesgo arancelario, invertir en la trazabilidad, seguridad y diversificación de los proveedores. Lo demás, pues le toca al gobierno y a las cámaras de organismos, que es sostener posturas técnicas firmes, fortalecer aduanas, obviamente, y dar certeza jurídica a la inversión, y a nosotros, pues canalizar las recomendaciones y representarlos a ustedes. 2027 va a ser una fecha de decisión importante, muy importante para este tema, porque es cuando se va a empezar la negociación anual. Aquí está la bibliografía, por si ustedes lo quieren consultar directamente las fuentes de donde obtuvimos esto, y aquí les dejo precisamente mis redes sociales. Pues si alguien de repente quiere seguirme, publico muchas cosas. Yo les agradezco muchísimo y pues estoy a la orden para cualquier duda. Voy a estar aquí abajo por si de repente alguien tiene dudas de cómo implementar todo esto, con muchísimo gusto. Les agradezco y siempre termino con una frase. Si les gustó, recomiéndenme, y si no, nunca estuvieron aquí, por favor. Gracias.